Bueno, entonces Lucas, y vamos hoy por Lucas capítulo 7. ¿No trajiste Biblia? Es que esta es otra versión, si querés, velo igual por acá, pero no, que yo es muy chiquita la letra. Bueno, porque si no es Lucas lo mismo. capítulo 7, Jesús sana al siervo de un centurión. ¿Lo tienes ya? 7, perdón. Lucas 7, ¿lo tenés? Sí. Bueno, Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Es increíble esto, perdón que voy a hacer un inciso ahí, pero el tema de Capernaum, ¿no? Capernaum, que yo tuve la ocasión de verlo cuando estuve, era la ciudad de Jesús, ¿no? Y dice que es una de las ciudades donde él hizo más milagros, y sin embargo la incredulidad de ellos fue terrible, terrible. Entonces Jesús, la verdad que se enojó bastante con Capernaum, y no solo con Capernaum, y ahora miren lo que él dice, Dice, halle sobre las ciudades impenitentes, en San Mateo, capítulo 11, 20. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades. Reconvenir es como acusar, ¿no? Como decirles lo que les va a pasar, digamos, ¿no? Reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, dice que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esto le dice, este juicio manda Jesús sobre estas ciudades. Y ninguna de estas ciudades permanece, es más, ni se conocen. Y Capernaum está, lo que queda de Capernaum son realmente todas ruinas, y se mantuvo así hasta ahora, y sigue así. O sea que nadie levantó más nada en Capernaum, impresionante, ¿no? ¿Está cerca de Jerusalén? Claro, está en Jerusalén. Sí. Entonces, pero por eso digo, ¿no? Dios mío, un juicio del Señor, porque realmente, claro, pero dice que hizo milagros, por eso después dijo, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Pero terribles milagros en Capernaum y no creían los tipos. Bueno, y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. ¿Por qué dices digno? ¿Quién es digno? ¿Es digno? ¿Alguien es digno de que le pueda conceder algo o no? Hombre, ¿Alguien es digno? Hombre, visto así no, pero a lo mejor el centurión era una buena persona y por eso le decían. No hay buena persona ni uno. ¿No? Buena persona no hay. Pues para Solo el juicio Dios. de los señores esto sí, ¿no? Bueno, por eso, pero vamos a ver desde el juicio de Dios, ¿no? Entonces, digo, digno, nadie, pero bueno, que le concedas esto. Dice, porque ama a nuestra nación. Bueno, y nos edificó una sinagoga. Bueno, estas son obras de la carne, ¿ves? Esto es por lo que la gente, como tú decías recién, es por lo que la gente dice, ay, buena persona, es digno, es esto, es el otro, porque hizo obras de la carne. Porque ya Dios ni le pidió que lo hiciera, pero él lo hizo, bueno, es buena persona, está bien. Esta impronta le dieron a Jesús para que vea quién es. El obispo Macedo soy una bellísima persona. Claro. Ha hecho un templo en Miami, una réplica del templo de Salomón, impresionante. Dicen que van allí a toda la iglesia apóstata a hacerse fotos de todo el mundo. Es como ir a la Meca. ¿Sabes quién es el Macedo? Es el de los... La Universal, la Iglesia Universal. La Iglesia Universal. Una de las iglesias más conocidas sufrir en Latinoamérica. Pero ese parece que va como el Papa en Roma. Sí, algo así. Es brasileño. Es impresionante. Es brasileño, sí, bueno, muy bien, es por eso. Y un Jesús, día lo ves. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Mirá qué impresionante acá, ¿de qué se dio cuenta el centurión? ¿Qué reconoció?
Su nada Jesús, frente a Cristo. bien, muy bien, su condición, ¿no? El tipo dijo, estaba llegando Jesús y dijo, no, ni venga porque yo no soy digno de que vengas a mi casa, la verdad. Bueno, reconoció su condición miserable, como la de todos, ¿no? Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Mirá la fe del tipo, ¿no? Di la palabra, dice. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, dice, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Claro, ¿sabes? Perfecto. Entonces que Jesús le iba a decir la palabra, y por supuesto que él siendo hombre le obedecía, como no le van a obedecer a Jesús, ¿no? Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Eh? O sea, esto mueve la mano de Dios siempre. La fe es lo único que mueve la mano de Dios. Ni las lágrimas, ni los niños pobres, ni los enfermos, ni los que lloran, ni los que nada. La fe. ¿Está bien? Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces la fe, vuelvo a repetir, es lo único que mueve exactamente, mueve la mano de Yeshua. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. La gente lo seguía. ¿Por qué lo seguía tanto la gente? ¿Qué quería la gente? Por ver milagros o que lo curasen. Que lo sanasen, exactamente. Quería sanidad física más que nada la gente. ¿Y él qué hacía? ¿Jesús qué hacía? Pues a veces curaba, ¿no? Curaba, pero ¿qué curaba primero? El alma. Pero primero, ¿qué curaba? El alma. El alma, muy bien. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Qué hermoso, ¿no? Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. La iniciativa, como decimos siempre, siempre es de Dios, ¿no? Para cualquier cosa que nosotros decimos, ay, sí, no, me acerqué a... Siempre la iniciativa primera es de Él, que se acerca a nosotros y después nosotros podemos contestar, pero Él tiene siempre la iniciativa. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. Miedo, ¿qué quiere decir esto? Miedo tuvieron, ¿creen? Tuvieron que glorificaban a Dios, dice. Todos tuvieron que Temor. les agarró un temor divino, pero ¿qué sería? Como una reverencia, Como un ¿no? respeto. Como un respeto a Dios, claro. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Claro, ellos creían cuando veían, ¿no? Como casi todo el mundo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bien, los mensajeros de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Miren ustedes a Juan el Bautista, que lo conocía a Jesús, que había venido antes que Jesús para anunciarlo y qué sé yo, manda a preguntar a 2 de sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene Juan? Igual que nosotros. La duda. Pero porque, el hombre viejo. Exactamente, porque tiene hombre viejo, porque el tipo no tenía ni que haber dudado. ¿Cómo le va a preguntar, eres tú el que tenemos que esperar, si él fue el que lo anunció, ¿no? Y sin embargo manda, si en cualquier momento nos agarra el hombre viejo y chao. Entonces tenemos que tratar de trabajar. ¿Estamos trabajando con el hombre viejo, con la criatura vieja o no? ¿Estamos entregando? Para otro lado. Mira por otro lado, dice. ¿Estamos entregando, estamos cada día yendo a la cruz con el Señor o no? Yo creo que sí, pero podríamos hacer mucho más. Bueno, yo podría hacer mucho más. ¿Pero vas a la cruz por lo menos o no? Yo voy a la cruz, sí. Bueno, y si vas a la... Antes ni hablaba, ahora ya intento hablar con él. Bueno, pero le entregas tus pecados y eso, ¿no? Sí. Esto que vos me decías el otro día que no entendías bien cómo se hacía, María, vamos a explicar un poquito cómo es el tema de la cruz, Jesús. Eso. Explica. Pues bueno, es la esencia. ¿Pero La qué es lo que esencia haces? A ver, tú explícalo para personillas como yo. ¿Qué es lo que haces? A ver, tú tienes que, lo primero, quitarte esa vanidad y ese orgullo en el que vivimos, que vive el ser humano, reconocer que no eres nada, bueno, y
cada día, cada mañana, cada instante, instante, pues decirle, reconocerle tus pecados y depositar todo que es en su voluntad. Arrepentirse, ¿no? Bueno, claro, arrepentirse. Claro. Pero Arrepentir y no volver a cometerlos. sí. Porque si los entregas, si pides que te perdone, pues tú tienes que hacer algo y no repetirlo. No le pides perdón y luego lo vuelves a repetir y así... Pero hay que hacerlo cada día, no como nos enseña la Iglesia, que si recibes el Espíritu Santo y eso ya es... ¿Qué es lo que se lleva a Jesús cuando nosotros le entregamos? Subimos a la cruz con Él en juicio. Esto es juicio, hacer juicio sobre la criatura vieja. Quiere decir que todos reconocemos, empezamos a reconocer que tenemos una criatura vieja que es detestable, ¿no? Que todos somos polvo y miseria, en realidad es así, somos todos miserables. Entonces, ir a la cruz es poder reconocer delante de Dios esto, mi condición de miserable. Señor, realmente no soy nada, realmente me doy cuenta que tengo envidia, Entonces ahí empezamos a entregar los pecados que reconoces, porque no vamos a entregar lo que no reconocemos, porque si no es una hipocresía. Entonces empezamos a decir, Señor, a ver, hoy estuve, o ayer, o no sé qué, o mi pecado más fuerte es la envidia, ponele. Entonces soy envidioso, bueno, no pasa nada. Entonces me arrepiento de esto, realmente no quiero, te lo entrego, esto no es mío. Soy celosa, no sé, tengo pensamientos de muerte, ¿no? Soy incrédula, esto, ¿no? Entonces cada día le entregamos esto al Señor. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo ahí? ¿Qué se lleva el Espíritu Santo? Más que nada, ¿qué se lleva? Porque ¿con qué llegamos al Señor? ¿Por qué con llegamos? pecados, ¿no? Sí, pero ¿con qué llegamos? Con una criatura antigua, vieja. Sí, eso sí, pero ¿con qué llegamos? Que nos vuelve locos, digamos, que nos mata, que nos hace boicotear, que nos hace... ¿Qué es lo que tenemos, Julián, vos? ¿Qué es? ¿Qué es lo que solemos tener? ¿Qué es lo que nos hace por ahí ir al psicólogo? Porque nos sentimos mal, porque hacemos, ¿no? Porque nos boicoteamos cuando vamos a hacer algo, lo hacemos mal, ¿eh? Culpa. Culpa. El ser humano está lleno de culpas. Entonces, esta es una de las cosas, pero fundamentales que saca el Espíritu, fundamentales no, la que saca el Espíritu Santo primero, cuando nosotros le entregamos los pecados, saca la culpa por los pecados. Porque los pecados siguen estando, no es que los pecados se van. Los pecados siguen estando. Él dice que, ¿no? Como decía Dios, que los pecados que eran rojos como la grana, Él los vuelve blancos, pero los pecados están. No es que Él se llevó el pecado, Él se llevó la culpa por los pecados. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros vamos y reconocemos nuestra condición, esto es victoria. ¿Por qué decimos que esto es victoria? Es la victoria, porque ahí nos empezamos, parece mentira, la primera vez vos podés sentir dolor por esto y podés decir, hoy es horrible, pero después realmente nos sentimos bien, porque cuando vos reconocés que sos nada, Él empieza de verdad a trabajar en ti y entonces te da un poder espiritual para vos estar venciendo cada día estas cosas nuevas que eso te hace sentir bien, ¿no? Cuando ganamos una batalla nos sentimos bien. Ahora, cuando nos sentimos bien, por ahí viene otro pecado, que ¿cuál puede ser? A ver. El orgullo. Exactamente, cuando nos sentimos bien decimos, ¡ay, qué bárbaro! Mirá cómo lo vencí, qué bueno, y entonces nos llenamos de orgullo, y entonces ahí entregar el orgullo, porque ese es otro pecado, ¿no? Un pecado lleno el mundo y la vida de orgullo. Entonces, este es el trabajo diario que tenemos que, lo primero que tenemos que hacer. Por eso decimos nosotros que este ministerio, la palabra clave y la palabra para nosotros, ¿cuál es? La palabra que nosotros usamos fundamentalmente para el ministerio. ¿Cuál es? Lucas, ¿cuál? 9:23. 9:23. ¿Qué dice Lucas 9:23? A ver quién la busca rapidito que estamos en Lucas, vamos. Lucas 9:23, estamos en Lucas 7. Ese se llama tu enemigo, perdona, no sé quién. No. Es más fácil todavía. Más fácil. Dale, Julián, léela. Y 9:23. decía a todos, Dale. si alguno quiere venir en pos de mí, díguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí está. Esa es la palabra que nosotros tenemos. ¿Por qué de Lucas? La nombran los 3 evangelios. ¿Pero por qué de Lucas? Porque Lucas dice, tome su cruz cada día. Nosotros no dicen cada día, este dice cada día, para el que le quede duda que hay que hacerlo cada día, y sígame. Es que Niéguese a sí Mateo mismo. dice lo mismo, pero sin cada día. Sin cada día. En Mateo está lo mismo. Entonces, sin esa coletilla. Dice, lo habíamos dicho la primera vez, a ver si te acordás, Julián o Nancy. Dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir niéguese a sí mismo? ¿Qué quiere decir María, niéguese a sí mismo?
Pues que no seas tú el primero de la historia, ¿no? Sino que seas capaz de dejar tus intereses a un lado Que le y dejes seguir abrirte a Dios, en manos ¿no? de Dios. Como que le dejes en Niegues a manos sí de Dios. mismo. Sí. Reconocer esos pensamientos que tienes. Negarse Y que es negarse. entonces. Sí, negarse. a todo lo que piensa una criatura humana. ¿Qué? ¿No? Negar. Claro. Negarlo es. Negarse a tu voluntad. Es decir, esto Sí. tengo ganas de hacer yo. No hacer caso. Ahora, esto es lo que quiere el padre que haga. No, entonces ¿por qué lo voy a hacer? No lo hago y ya está. ¿No? Negarme a mi voluntad. Eso es negarse a sí mismo. Tomar la cruz, que es ir en juicio todos los días. Cada día decirle, Señor, estos son mis pecados. Esta es mi condición de miserable, como tuvo el centurión. Esa visión de esa condición que es miserable delante del Señor. Y entonces Él te levanta. Es maravilloso el Señor. Porque ahí nos empezamos a sentir realmente bien. Escúchame una cosa, Alicia. Y lo de tomar tu cruz es todo aquello que nos mata, todo aquello que nos hace infelices, todo aquello que nos destruye. Eso. Esa es nuestra cruz. No, la cruz Ah, es no. la victoria, la cruz es ir. Es decir, nosotros decimos subimos a la cruz cada día con Jesús. Para Jesús la cruz fue la victoria, porque a partir de la cruz, cuando Él dijo consumado es, el Padre le dio todo. Ahí empezó un ministerio, ¿no? Y ahí empezaron los apóstoles, todo empezó con Jesús. Es decir, Él vino a cumplir la ley, ahí se había cumplido la ley y entonces empezó la libertad y la gracia para nosotros. Sí. Entonces la cruz es victoria, Ya. pero bueno, es juicio en el sentido de que nosotros tenemos que ir a morir a la carne ahí. Esa es el juicio. Pero por que eso te hacemos. digo que si la cruz es lo que a ti te mata, o sea, lo que a mí personalmente me mata, que pueden ser los afectos, el no sé qué, eso es a lo que se llama cruz, porque el volver los ojos a Cristo crucificado, vale, pero tome su cruz. Claro, La eso. cruz mía, no la Exactamente. cruz No, en no, general. claro. Por eso te digo, tus propios pecados y entregarlos. Esa es la cruz. Tus propios pecados y entregarlos. Entonces cada día Dejar tus pensamientos perversos y andar en juicio Madre mía, crítico. los bonitos perros. Andar en juicio crítico continuamente. Claro. Así lo veo yo. Y Perdona que sea tan negativo. No, No, es no, negativo, no. es así. Es que es la verdad. Es así, Es claro. que es así, perdona, aunque sea tan... Bueno, No, seguimos la te verdad, cueste asumirlo. la verdad solo tiene un camino, o sea Así que es, así se es. llama así. Muy bien, 19 estamos. Entonces Lucas 7, 19. Dice, los envió Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, ¿ves? El primero el alma, le mandaba ahí la sanidad espiritual y después la otra. Y a muchos ciegos les dio la vista. ¿Quiénes son ciegos? Pues lo que no creen en Dios. Los que, claro, muy bien, los que no ven, los que no tienen visión, los que no tienen revelación, los que no tienen a Dios, esos son ciegos, andan ciegos, ¿no? Y le dio la vista acá, le dio realmente, pero bueno, es así. Bien, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. O sea, los ciegos tienen visión ahora, los cojos que estaban como imposibilitados de andar en el camino ahora pueden andar, ¿y qué más dice? Y los leprosos, ¿qué era la lepra? ¿Qué es la lepra? El pecado, la lepra, ¿no? Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen, y los muertos son resucitados. Nosotras, esta era nuestra condición antes de conocer al Señor, éramos muertos espirituales, ¿no? Sin conocerlo a Él, somos muertos espirituales. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Quiénes son los pobres? El resto. ¿Quiénes? Pues los infieles, los que no han conocido a Cristo. ¿Tú no? Sí, claro. Todos somos pobres, ¿no? Todos somos pobres, ¿está? Todos somos pobres. Sin Él reconocemos que somos unos pobres, la verdad. Pero bueno, ahí está. Entonces, ¿a dónde estoy? 23. La última. Sí, 23. Y bienaventurado es aquel entonces que no haya tropiezo en mí. Para los fariseos dice que era piedra de tropiezo, ¿no? Jesús, porque claro, se encontraba con él y chao. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Claro,
¿Qué salieron a ver? ¿Qué creían? ¿Que iba a venir Juan como vestido con un caballo blanco y era un tipo héroe de la, ¿no? Claro. He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están, dice Jesús, ¿no? Bueno, esos deleites del mundo, ¿no? Que tampoco esto es irónico por ahí, los que tienen deleite, ¿qué deleite? Los deleites del mundo que sabemos que son además, ¿cómo son? Pues primero efímeros, luego Muy bien, son efímeros. que te reportan una felicidad de momento, ¿no? Exactamente, muy bien. 26. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Bien, hasta ahí bien. Juan, claro, ¿por qué dice que no hubo mayor profeta que Juan el Bautista? Juan es el último profeta de los del Antiguo Testamento, es la bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Juan, ¿no? Entonces, el último profeta. ¿Y por qué dice que es el más importante? ¿A quién anuncia? A Jesús. Si bien todos anuncian a Jesús, pero lo anuncia concretamente porque Jesús estaba encarnado, claro. Los otros lo anunciaban, pero todavía no encarnado. Él lo anuncia encarnado, o sea que él, el más grande profeta. Pero dice el Señor, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué dice eso? El más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan, sin embargo. ¿Por qué? A ver. Quiere decir que el más pequeño entre nosotros, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿Por qué? ¿Juan tenía el Espíritu Santo? Yo creo que sí, ¿no? Que llega un momento que el Espíritu Santo desciende sobre él, ¿no? No, cuando se bautizó, Juan no tiene. Jesús recibió el Espíritu Santo. Jesús. Y cuando se bautizó Juan Bautista también, ¿no? Juan. Pero está bien, pero nosotros tenemos constantemente el Espíritu Santo. Jesús dijo, es preciso que yo me vaya para que venga el Consolador. Entonces nosotros tenemos con nosotros al Espíritu Santo. Juan no lo tenía, o sea que cualquiera de nosotros es mayor que Juan el Bautista. Mirá qué increíble, ¿no? Nosotros tenemos el Espíritu Santo y operamos como si fuéramos gallinas en vez de águilas, ¿no? Realmente, ¿o no? Porque la verdad, poder espiritual, fruto del Espíritu, ¿no? Tener por lo menos el fruto del Espíritu, que es lo más maravilloso que podemos tener, que como digo siempre, la gente paga para tener un fruto del Espíritu, la paciencia, la paz, ¿no? La benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el amor, el gozo, ¿no? Todas esas cosas la gente paga por tenerlas y no las tiene, no las logra. Y nosotros teniendo el Espíritu Santo empezamos a caminar, ¿no? En ese fruto, si es que vamos todos los días en juicio a Él. Entonces eso es maravilloso, ¿sí o no? Me parece que no, porque nadie dice nada. Bueno, yo por lo menos que soy un poco de diésel, lo dices tan deprisa y tan tal que yo bueno, un poco de tiempo para... Claro, bueno, párame. Claro. Bueno, ¿dónde te quedaste? A ver, no, me he quedado en la diatriba esa de que como tenemos el Espíritu Santo somos más que San Juan Bautista, entonces yo me he quedado así un poco... ¿Por qué decimos eso? A ver. No, tú acabas de decirlo muy claro, eso, pero bueno, pero yo lo estaba pensando. Lo estaba asimilando. Está bien. Muy bien, bueno. Entonces, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Ahora, ¿el bautismo de Juan qué era? Agua. Claro. ¿Y cuál era el más importante? ¿Cuál es el bautismo más importante? El del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué hace el bautismo del Espíritu Santo? Cambiarnos el hombre viejo en hombre nuevo. ¿No? Nos transforma, nos saca el corazón de carne y nos da el corazón de Jesús. Nos saca. Sigue estando, pero nos da el corazón de Él, ¿no? Nos da, o sea, su mente, la mente de Cristo. Esto es el Espíritu Santo. Lo va transformando. Entonces, no, lo transforma. Lo que pasa es que seguimos teniendo hombre viejo. Entonces la batalla sigue. Pero Él, cuando el Espíritu Santo... Sí, es un proceso, tenés razón. Cuando el Espíritu Santo llega, nos va... transformando, no cambia nada, el Espíritu Santo transforma. Entonces, ¿qué se produce? ¿El qué? ¿El nuevo qué? El nuevo hombre, ¿no? El nuevo nacimiento, ¿no? Ahí es cuando tenemos el nuevo nacimiento, por el bautismo de fuego.
que la iglesia apóstata dice que esto por las lenguas espirituales, que si habla alguien en lengua entonces tiene el Espíritu Santo. Eso es una pavada, eso es total. muy bonito. Yo he estado con los carismáticos y cuando te hacen esas ceremonias que, o sea, yo me he quedado perpleja de las cosas raras que he visto en mi vida. Una de ellas, porque te imponen las manos y, o sea, os lo juro, exactamente así. Y tú te quedas mirándole y dices, sí, es que estoy hablando en lenguas. ¿Y qué quieres decir? No sé. Nada, ni él sabe. ¿Pero qué va a decir, no? No, que ni él sabe, pero que no se puede hablar en lengua, y sobre todo si hay gente nueva que no entiende nada, igual las lenguas... Pero él tampoco sabía lo que las decía, lenguas, yo creo, las lenguas espirituales, está bien, si no tenés amor igual. Pero bueno, entonces, por eso digo, más que el Espíritu Santo no se manifiesta por tener lenguas espirituales. Yo nunca tuve lengua y fui pastora y no tenía lenguas. Nunca, que era un complejo en un momento para mí. Yo decía, Señor, que todo el mundo habla en lengua y yo, ¿por qué no hablo en lengua? ¿Viste? Pero no, y después menos mal que me vine a enterar que realmente no es el tema, ¿no? Así que bueno. Y que tampoco saben lo que dicen las lenguas. Bueno, algunos tienen interpretación de lengua, dicen. Pero bueno, dicen, no sé si te inventan lo de dicen está muy bien no matizado. sé si te deben inventar lo que dicen las lenguas. Muy bien matizado. Sí, pero bueno, por eso te digo. Bueno, de todas maneras, tú como psicólogo sabes que la primera realidad siempre es en la mente de uno. Así que si ellos dicen que saben, es que saben. Se acabó. Vamos a empezar aquí con disquisiciones. Muy bien, entonces dijo el Señor, ¿a qué pues compararemos los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Y entonces dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y decían, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que hagas lo que hagas siempre te van a censurar. Muy bien, siempre te van a criticar, siempre te van a juzgar, y hasta él, que porque comía con publicanos o qué sé yo, también le decían de todo. ¿Sí? ¿Así es o no? Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Es decir, el Señor se justifica realmente además por los frutos, ¿no? Porque lo conocemos por eso. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Bueno, ¿quiénes somos fariseos? ¿Quiénes son fariseos? Pues todos los que hacemos que somos muy buenecitos. Muy bien, todos sin Yeshua somos unos fariseos. Uno de los fariseos entonces de estos nosotros rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Muy bien. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y entrando entonces detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Qué significó esto? ¿Qué es pues esto? ¿Qué quiere decir esto? De sus pecados, ¿no? Un acto de adoración insustituible, inefable, ¿no? Realmente el de esta mujer, el de María. Muy bien. Entonces cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, mirá, como siempre jugamos, ¿no? Si fuera profeta, qué atrevido también, ¿no? Sabría que esta señora era una mujer. Exacto, ¿no? Muy bien. Dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, justo, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Entonces le cuenta una historia, ¿no? Mejor, porque si te tengo que decir directo. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y no me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies.
no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Acá hay unas cosas preciosas para ver, a ver si nos damos cuenta. ¿Por qué creen que el fariseo no hizo nada de eso que Jesús le está reclamando? Pues porque era súper guachi y él consideraba que ya lo tenía todo hecho. Y además porque el fariseo a quién Porque no se representa. consideraba tan pecador como aquella mujer. Porque ha dicho, ella es muy pecadora. Pero además, ¿por qué? Porque ¿a quién representa el hombre, el fariseo? Pues quizá a la clase dominante del momento. No, pero con respecto a nosotros, que decimos que somos fariseos también, ¿no? ¿A quién representa? ¿Qué de nosotros, el fariseo, quién es? Pues el orgullo. ¿Pero quién es? ¿Y eso todo eso qué es? ¿Qué es? El hombre viejo. Exacto, el hombre viejo. Entonces, el hombre viejo no quiere reconocer a Jesús, no quiere rendirle pleitesía, que no quiere ir todos los días a la cruz y decir, Señor, soy un miserable. No quiere. ¿Está bien? Entonces, perfectamente te representa al fariseo. Vos no hiciste todo, pero cuando vos caes arrepentido, como cayó María, entonces ahí sí. Ahí sí vas a reconocer que sos un desastre y entonces ahí te quebrantás y llorás y todo eso, y el Espíritu Santo te toca. Está perfectamente acá representado quién es el hombre viejo, digamos, y quién es, ¿no? Una persona arrepentida, ¿no? O sea, una nueva criatura también. Entonces dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le hizo, que decíamos antes entonces? ¿Qué hizo? Porque ella vino llena de qué, Julián, ¿llena de qué? No, pero antes decíamos de qué. Que lo que se lleva Jesús. ¿El pecado? No, Culpa. culpa. Entonces él lo que le quitó la culpa, le quitó la culpa. Dice, tus pecados te son perdonados, andate, porque venía muerta con su culpa y con qué sé yo, ¿no? Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Claro, porque alguien que no tiene fe no va a hacer eso. Y amor, ¿no? Porque amó mucho, dice. Porque cuando vos reconoces tu condición, de verdad, la fe y el amor vienen muy juntos. Nosotros cuando tenemos esta clase de fe, con este arrepentimiento y con este reconocimiento de tu condición, ahí viene un amor que no es nuestro tampoco, sino que de Dios. Entonces esto, bueno, en otra versión no, en otro evangelio, no sé si en Mateo que yo, él dice, y de esta mujer se va a conocer lo que hizo en todas las generaciones, y es tal cual, ¿no? Es decir, la Biblia lo nombra a esta mujer y la conoce todo el mundo por lo que hizo con él. O sea que mirá cómo él te levanta cuando realmente ves que es victoria el reconocimiento de lo que somos para Jesús. Te da todo cuando vos reconoces. Le dijo, andate en paz, quédate tranquila que ya está, ¿no? Entonces es maravilloso lo que él hizo con esta mujer.